más de 300 años, los países más civilizados cometieron la peor de las bajezas humanas: capturar, torturar, matar y esclavizar a cientos de miles de hombres y mujeres libres e inocentes, cuya única culpa era haber nacido negros. Esto trajo como consecuencia el mayor comercio humano, los traslados más vejatorios en la historia de la humanidad y la implantación forzada del negro desde África a América, cambiando así la historia del continente y del mundo. La esclavitud está ligada a la humanidad desde el principio de los tiempos. Las guerras producían prisioneros o vencidos, que casi siempre eran vendidos como esclavos. Pero fue el descubrimiento del nuevo continente americano el que provocó el gran comercio, el ensañamiento con la raza negra como fuerza de trabajo para desarrollar las labores pesadas en el Nuevo Mundo. Pero los negros no solo eran capturados a la fuerza en las costas o riberas de los ríos navegables de África, primero por portugueses, luego por holandeses, ingleses o españoles. Con el tiempo, los propios reyes o jefes vendían a sus súbditos, llegándose a crear el mayor negocio de la época, la trata, donde estuvieron involucrados todos los reinos del orbe civilizado. No todos los viajes fueron iguales. En los comienzos de la trata de esclavos, solo llegaban vivos un 50% de los africanos que se transportaban en barcos pequeños, lentos y en malas condiciones. Cuando la trata se perfeccionó, a partir de 1789, se logró entregar casi el 80% del personal transportado. Las difíciles condiciones del viaje se convirtieron en la selección natural que la raza negra sufrió para depurar sus miembros más débiles. Solo llegaban los más fuertes y resistentes, hombres y luego mujeres, para procrear y procurar más mano de obra esclava, sin derechos, ni patria, sin raíces, sin conocer el idioma, tan solo sus profundos misterios, sus ancestrales dioses, espíritus y brujos lograron hacer sobrevivir y alcanzar la plena libertad del hombre negro en América. Cuba recibió durante 170 años, desde 1715 hasta 1886, año en que abolió la esclavitud, más de 1 millón de negros. Se convirtió en uno de los más importantes centros de tráfico y asentamiento de negros africanos, congos, mandingas, gangás, yorubas, lukumis o ararás. Fue el lugar donde la mezcla y el sincretismo de las costumbres entre la raza blanca y la negra fueron más poderosos. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente. ¿Qué tal? ¿Les gustó el video? Bien, pues en esta ocasión, como ya les había mencionado, vamos a hablar acerca de la historia del palo mayombe. Como pudieron escuchar, hablamos un poco de los antecedentes que por lo menos yo conozco, de los que he escuchado, de los que he podido leer a través de mi tiempo como iniciado en esta regla del palo mayombe. Bien, el culto o la religión, como lo menciono, que hoy conocemos en América, proveniente de África, es una religión bastante diferente o lo que se practicaba realmente en África, en el Congo, en la zona Bantú, lo que hoy conocemos como el Zaire, Angola, Luanda, es decir, diferentes países. Allá en realidad sí existían las engangas. De hecho, el término engangas ya existía desde esos entonces, pero las engangas en aquellos tiempos eran engangas bien diferentes a lo que hoy conocemos. Estaban hechas, por ejemplo, de un tejido de cortezas de árboles, incluso fetiches antropomórficos. Cada enganga, cada fundamento tenía obviamente nombres diferentes, cualidades diferentes y poderes diferentes. Por ejemplo, podríamos encontrar o se podrían encontrar en África las deidades o los fundamentos, el que se encargaba de proteger al clan, la deidad que se encargaba
de proteger a los guerreros, a los cazadores, a aquellos que salían a pelear o a buscar el sustento. Estos eran realmente las engangas, los fundamentos que se podían encontrar en África. Esto dicho y documentado por algunos escritores. Hay un libro muy bonito que se llama Tamaconde Yaya, el cual explica parte de lo que estoy mencionando. Para la mayoría de pueblos provenientes del Congo, al llegar a tierras de América, al Nuevo Mundo, fue particularmente difícil su adaptación a estas nuevas tierras, puesto que la mayoría de sus clanes y pueblos eran de carácter bélico. Probablemente esta sea una de las razones por las cuales sus sistemas de creencias no se mantuvieron de una forma más pura o más apegada a las costumbres originales de la África, como por ejemplo la diferencia con el pueblo Yoruba o Yoruba. La mayoría de sus clanes, de sus pueblos, se dedicaban, por ejemplo, a la agricultura, se dedicaban a la caza, se dedicaban a la pesca, por ejemplo, no haciendo así en el caso del pueblo bantú. Lo cierto es que el malongo, palo mayombe, palo monte, que hoy conocemos, es una mezcla, una sincretización entre el chamanismo que ya se conocía en América, las tradiciones obviamente africanas, procedimientos ritualísticos africanos, y asimismo un poco de espiritismo, incluso me atrevería a decir que un poco de la regla de Osha, también conocido como la santería. Un ejemplo muy claro acerca de lo que mencionaba es que la mayoría de casas religiosas, no digo que todas, y ramas del palo monte que se practica en Cuba y prácticamente ahora en todo el mundo, es que llevan un crucifijo encima que representa a la deidad superior, que representa a Nzambi. Hay muchas historias acerca de cómo fue que el crucifijo se introdujo en las prácticas religiosas del palo monte, del palo mayombe. Una de ellas dice que los domingos en los ingenios a los negros se les permitía realizar o llevar a cabo sus fiestas religiosas. Era el momento en que ellos bailaban, cantaban, danzaban o hacían ritos religiosos para sus fundamentos que ellos fueron creando con ciertos elementos de la naturaleza, ciertos elementos que tenían a la mano. Pero esos fundamentos, esos engandos, esas engangas, al principio se dice que fueron enterradas en los barracones, por ejemplo, o en alguna parte de la zona del patio, por así decirlo, y sobre ella enterraban un crucifijo. Al enterrar ese crucifijo, los mayorales, los dueños del ingenio, podían ver que los esclavos estaban llevando a cabo sus rituales, pero finalmente tenían frente a ellos su crucifijo, el crucifijo con el que ellos mismos los habían bautizado. Esa es una de las tantas teorías, porque son muchas teorías acerca de cómo fue introducido el crucifijo en los ritos religiosos del palo monte, del palo mayombe. Por ello es muy difícil que en la actualidad existan realmente casas de palo monte, palo mayombe, malongo en Cunhafinda que puedan ser netamente ortodoxas acerca de sus prácticas. Es decir, yo he escuchado en algunas ocasiones de tatas que dicen que su casa proviene directamente del Congo, pero cuando los escuchas hablar utilizan todos los refranes, todas las palabras, todo el sistema de lenguaje que se desarrolló en Cuba. Entonces no hay mucha congruencia en ese sentido, o que su linaje viene directamente del Congo, cuando realmente lo que practicamos está cubanizado 100%. En México, en Cuba, en Venezuela, en Colombia, en Puerto Rico, etcétera, etcétera. Ya que las prácticas actualmente en el África, prácticas religiosas donde pudiéramos encontrar alguna parte de lo que conocemos como el palo mayombe, de la raíz de lo que se practica en África, podemos encontrar creencias totalmente extremistas. Yo recuerdo estar viendo el videoblog de un motociclista español
no recuerdo su nombre, está viajando desde España y su objetivo es llegar a Sudáfrica. En alguno de sus episodios pues estuvo como una semana en Angola, pasa por algunas escuelas que están custodiadas 24/7 por la milicia del propio país de Angola. ¿Por qué? Porque son escuelas a donde llevan a los niños que han estado a punto de ser sacrificados por sus propias familias, porque el chamán del pueblo, el brujo del pueblo, les dice a los papás que por ejemplo no hay cosecha o no hay trabajo, no hay dinero, no hay alimento, porque el mal está viviendo dentro de su último hijo, por ejemplo, ¿no? Ese tipo de prácticas, bueno, pues ya son bastante rigurosas, o más bien son bastante extremistas. Solamente dejo estos datos al aire, por así decirlo, porque bueno, desde mi punto de vista no existe en América, ni en México, ni en Cuba, una casa religiosa que realmente sea ortodoxa a los principios, prácticas religiosas que se tienen o se tenían en África. Pues bueno amigos, hasta aquí el video de hoy. Espero que les haya gustado este segundo video. Si no han visto el primer video acerca de qué es el palo mayombe, te invito a que lo veas. Igualmente te invito a que te suscribas a este canal, que le des like, que nos sigas apoyando para seguir creciendo y seguir subiendo más material. Te espero en el siguiente video. En este tercer capítulo vamos a empezar a entrar ahora sí de lleno un poquito más a las prácticas del palo mayombe. El siguiente tema será la enganga. ¿Qué es la enganga? ¿Cómo se forma? ¿Cómo se conforma? Hasta donde se puede decir, obviamente, no se pueden decir secretos, pero vamos a hablar acerca de la enganga y parte de su funcionamiento. Los espero en el siguiente video. Nos estamos viendo. Salam aleikum para todos los que están viendo este video y gracias por su apoyo.